Habíamos visto la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas. Obteníamos, eh, cuando pedíamos que psi se escriba como un RBR y un I que depende de tita y de phi, obteníamos entonces dos ecuaciones, la ecuación radial y la ecuación angular. Vamos a ver ahora la ecuación angular. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar por I seno cuadrado, de modo de cancelar el seno cuadrado de este lado y cancelar el I de este lado. De esa forma nos queda de esta forma, ¿no? Cancelando entonces el I en ambos términos y el seno cuadrado acá se cancela y acá se cancela un seno, por eso queda acá cero. Esta ecuación, la que depende de θ y de phi, podemos tratar una separación de variables, o sea que la I, que depende de θ y de phi, la escribamos como vamos a poner un θ grande, que depende de θ, y phi grande, que depende de phi. Voy a tratar de ponerle algo para que se puedan distinguir las grandes de las chicas. Bueno, entonces podemos poner donde hayan i's esto. Entonces vamos a no solo donde haya i poner esto, sino también dividir por θ multiplicado por phi, porque acá tenemos un i, entonces sería como pasar el i para el otro lado. Entonces si hacemos eso, nos va a quedar 1 sobre θ grande, seno de θ, este es el θ chico, de θ chico, seno de θ, este es el θ grande, de θ chico, más, bueno, este término lo traemos hacia el otro lado, L más 1 seno cuadrado de θ, más tenemos el término que tenemos ahí, es 1 sobre phi grande, de phi grande, que depende de phi chica. Esto igual a 0. En definitiva, lo que hicimos lo mismo que siempre. Tomar algo que dependa de una función de cada variable y luego pasar todo hacia el otro lado, pasar el i en este caso hacia el otro lado dividiendo y todo hacia el otro lado para que es igual a 0. Y por supuesto logramos lo de siempre. Esta parte solo depende de θ y esto depende solo de phi. Podemos tomarla como dos ecuaciones distintas que las dos deben dar una constante para luego dar 0. Acá tenemos las dos ecuaciones. La constante la llamamos m cuadrado. Después veremos por qué. La primera constante y la segunda menos m cuadrado. En principio m podría ser cualquier número complejo. Vamos a ver primero esta que es más fácil, la que depende de phi. Podemos pasar el phi grande hacia el otro lado, de modo que nos quede de segunda de phi, en términos de phi chico, igual a menos m cuadrado m phi grande. Bueno, esto es una ecuación diferencial que solo depende de phi y por lo tanto el phi grande, que depende de phi, es obviamente una exponencial, e a la m i phi. De modo que si uno deriva dos veces esto, nos devuelve justamente lo que hay de este lado, un m cuadrado y el mismo e a la i m phi. Inclusive también podríamos tomar como solución e a la menos i m phi, pero vamos a suponer que m puede ser negativo y que absorba eso. Y la constante que podríamos agregar acá vamos a dejar que sea absorbida también por la función phi. Por ahora no nos va a preocupar eso. Como estamos en coordenadas esféricas, nosotros queremos que phi, que lo estamos tomando como el ángulo, si esto es R3, por ejemplo, ¿no? Olvidémonos lo complejo por un segundo. Si acá tenemos R, vamos a decir que el phi va a ser el ángulo, digamos, del piso, que puede tomar entre 0 y 2pi,
y el ángulo digamos que tiene que ver con el Z hacia el R, este va a ser el θ. Bueno, digamos, esto es lo que estuvimos considerando para las esféricas. Una condición entonces que vamos a pedir justo para lo que depende de phi, en este caso el phi grande, es que phi grande en phi más 2pi sea igual a phi grande de phi. La periodicidad que esperamos. Esto implica que e a la im phi más 2pi, esto tiene que ser igual a e a la im phi, ¿no? Porque esta es la definición de phi, justamente. Acá esto está de más. Y bueno, entonces lo que tenemos es que e a la im 2pi, ¿no? Esto es e a la im phi por e a la im 2pi, es igual a esto. E a la im 2pi tiene que ser igual a 1. Y bueno, esto se va a dar siempre que m sea un entero. Así que está en realidad restringido los valores de m. Había dicho al principio que podían ser un complejo, pero ahora vemos que debe ser un entero. Veamos la ecuación que depende de θ. Multipliquemos por θ grande para obtener entonces la ecuación entonces, que depende de θ. La solución de esta ecuación, que es más complicada obviamente que la anterior, que la que depende de phi, la voy a dar directamente. Este θ justamente va a ser A por PML coseno de θ, donde PML es la función asociada de Legendre, que viene definida por PMLX es 1 menos x cuadrado módulo de m sobre 2 derivada de x mésima por PLX, donde PLX es el polinomio de Legendre. El polinomio de Legendre aparece en los videos de integración numérica y cada polinomio de Legendre se puede definir por una fórmula que depende de L, 2 a la L factorial derivada de xl x cuadrado menos 1 a la L. El polinomio de Legendre es un polinomio de grado L. Acá tenemos listados los primeros, P de 0 es 1, P de 1 es X, y así tenemos los otros. Lo importante es que en general, por supuesto además de ser un polinomio, tenemos que el polinomio es par o impar dependiendo de la paridad. O sea, P0 par, P1 impar, P2 par, P3 impar y así sucesivamente. El polinomio de Legendre entonces lo usamos para obtener la función asociada de Legendre, que en general no necesariamente es un polinomio. Si m es un número impar, esto va a ser una raíz, así que ya deja de ser un polinomio. Por ejemplo, si tomamos L igual a 2, o sea, el polinomio de Legendre lo tomamos como P2, bueno, cuando tomamos m igual a 0 nos va a quedar este polinomio. Cuando m pasa a ser 1, aparece esta raíz 3x raíz de 1 menos x cuadrado. Y cuando tomamos de vuelta 2, vuelve a ser un polinomio, 3, 1 menos x cuadrado. Adicionalmente, no sé si lo había dicho bien, pero acá lo que tenemos es que nuestro θ es la función asociada al Legendre evaluada en coseno de θ. Eso hace entonces que cuando tengamos una raíz, por ejemplo acá, raíz de 1 menos x cuadrado, o en los otros casos, cuando evaluemos en coseno vamos a tener 1 menos coseno cuadrado de θ, y esto es seno de θ, seno común, sin el cuadrado. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Bueno, me deshago justamente de la raíz.
Eso significa que si m es impar, podemos tener entonces un polinomio que dependa de seno de tita y coseno de tita, digamos. Acá tenemos algunos ejemplos entonces de la función asociada de Legendre evaluada en coseno de tita y vemos que nos da en 0,01, en 1,1 seno de tita, en 0,1 coseno de tita, en 0,2 un medio 3 coseno cuadrado de tita menos 1 y podemos ver entonces que todos dependen de polinomios de coseno y seno justamente. Y acá pusimos para ver gráficamente si igualamos a R, cada uno, por ejemplo, la función de Legendre es 0,0, igualamos a R, podemos graficar, nos da un círculo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Es la magnitud de la función en la dirección tita. Entonces, bueno, acá tenemos ejemplos de otros. Esto después lo vamos a asociar con, bueno, cosas que van a ir, que son muy importantes. Además es importante notar que la fórmula del polinomio de Legendre también se llama la fórmula de Rodríguez. Para que tenga sentido necesitamos que, que L sea positivo. Si L no es positivo, esto no tiene ningún sentido. Así que es el L, el mismo L que era la constante, en realidad la constante era L por L más 1, pero que teníamos en cuenta de la primera separación que hacíamos entre I grande y R, o sea, algo que dependía de phi y de tita y algo que dependía solo de R. Este L ahora podemos comprobar que si bien habíamos dicho que sea complejo, ahora sabemos que tiene que ser un número positivo, entero, y además, si se cumple que el módulo de m es más grande que L, en la fórmula de la función asociada de Legendre, vamos a derivar más veces del orden del polinomio. Eso significa que si ocurre esto, tenemos que PML va a ser siempre igual a 0. Esto nos obliga entonces a poner una relación entre L y M. Si L es un número positivo, entonces M tiene la obligación de ser, por ejemplo, L, en cuyo caso vamos a tener la igualdad, L menos 1, de modo que M entonces sea, bueno, que no se cumpla esto, y con todos los que sean menores, L menos 2, etcétera, hasta llegar a el 0 y luego los negativos, ¿no? También porque tenemos el módulo. Entonces así hasta los últimos, que va a ser menos L más 1, menos L donde se vuelve a dar la igualdad. Entonces, en la igualdad lo que tenemos es justamente que derivamos la misma cantidad de veces que el grado. Ahora, no hay que olvidar que esta ecuación es de grado 2 y por lo tanto debería tener dos soluciones linealmente independientes. Además de la que estamos considerando, debería haber otra más. Es importante decir entonces que va a existir otra solución, que es tita igual a a por logaritmo tangente de tita sobre 2, pero que no la vamos a tomar en cuenta porque esta solución es físicamente inaceptable, ¿no? Porque tiene, bueno, ciertas divergencias. Entonces, en lo que sí, lo que vamos a hacer es, bueno, este tita y el que teníamos antes, que era el phi, se unen para formar lo que habíamos llamado el i. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente multiplicar lo que nos dio de tita y lo que nos dio de phi para formar el i, normalizarlo y generar entonces lo que se llaman los armónicos esféricos, que por supuesto van a tener que tener una dependencia de m y l, porque esa dependencia la tiene el tita y el tita también está en la fórmula del i. Entonces va a ser muy importante.